Gloria le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ha visto llorar a Dios? Pues mire, Dios duerme y de pronto le entra el sentimiento de amor en una alabanza que estamos poniéndole a esta criaturita. Está recordando la presencia de su madre, recordando la presencia que fue quitado de las manos de la mamá, pero no de la mamá terrenal, sino del Padre Madre, de nuestro Dios. Un llanto de tristeza está lleno. Ese es Dios, Dios anhelando que usted venga a Él. Dios anhelándole a usted. Y le voy a contar por qué. Porque vamos a ir a un libro maravilloso que de pronto usted nunca ha mirado. El Edén. Vamos a ver las aguas que cubrieron la tierra. Entonces, yendo nosotros en la presencia del Padre bueno, en esta hora orar el Padre original, el Padre nuestro original, que grabó nuestro Señor Jesucristo en una piedra de mármol, en una pared, en una piedra, en una peña. Y se la voy a leer, encontrados en Nag Hammadi. Entonces vamos a ello ahora mismo. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros. Padre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras. Creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Entonces, nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo en toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen, y nos liberes de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones, que así sea. Qué lindo es que nosotros estemos en la presencia de Dios, donde crecen nuestras acciones. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones, que así sea. Donde crecen nuestras acciones, ¿cuáles serán sus acciones? No más medite en ello, le invito a que usted medite en ello. ¿Cuáles son las acciones suyas? ¿Son acciones buenas? ¿Son acciones de humildad, de siervo? ¿O son acciones de orgullo, de arrogancia o de ego? ¿De qué acciones estará hablando el Señor en esta hora? Entonces, de nuestras acciones depende el amor de nuestro Dios en nosotros. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos permite en esta hora llegar a llevar una vez más tu gran evangelio y el misterio de la verdad, Señor. Estábamos hablando del evangelio de María Magdalena, del evangelio de la verdad, que con estas palabras comienza una obra contenida de los códices de Nag Hammadi, que en realidad es una homilia de carácter valentiniano, en la que alterna la exposición doctrinal, en la exhortación, el término evangelio ha de decir buenas nuevas de salvación, o da a entenderse también que hay como buena noticia. Es un evangelio, por eso se llama evangelio,
Son buenas noticias las que le traemos a la humanidad. No como narración de la vida de Jesús, se trata de una meditación sobre el retorno al Padre a nosotros, al descanso en el hombre. Recoge el mito gnóstico de la caída de Sofía para explicar la caída del error, y después de que recordemos la presencia, el Hijo, el Cristo, la palabra, el Verbo en nosotros, llamada la verdad, la luz, es la que nos va a develar el velo, y como revelador y maestro, apelando a su presencia siendo niño en el templo, nos dice: es necesario que ustedes se hagan como niños y sean como niños para conocer el reino de mi Padre. En el templo le dice a los niños: deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces esta presencia de siendo un niño en el templo de los maestros de la ley a los 12 años, se presenta a ellos, y a su muerte también como un acto de revelación de la esencia del Padre. En él están los orígenes de que tenemos que hacernos como niños para poderle agradar a papá. Así que nosotros nos vamos a seguir yendo entonces a un encuentro personal con Dios. Por ahora no vamos a hablar de los evangelios de la verdad, no vamos a venir al evangelio de la verdad, sino que vamos a venir a un mensaje muy importante, que sería bueno que usted lo conociera. Los secretos de la Atlántida. Estos secretos de la Atlántida son nada más y nada menos revelados en los libros de Apolonio, de Platón, de Aristóteles y del gnosticismo y de los mayas, de que este fue el diluvio universal que hubo. ¿Por qué les llevo así? Porque la Pistis Sofía nos cuenta a nosotros una narración donde Moisés contó una historia y Jesucristo nos cuenta una donde dice que no es como dijo Moisés, que se habían metido en una barca, que él hizo un arca para meterse, como la historia de las religiones, que cuentan que él hizo una arca y que el Señor le dijo cómo iba a hacer esa arca, la iba a construir burlándose de toda nuestra ignorancia, que es que el Señor los tomó y los llevó a otro lugar, los hizo irse a otro lugar, y escondidos en una pirámide, escondidos en ese lugar las gentes que iban a volver a poblar esta tierra, que es la pirámide de Tob. Entonces cuenta la historia de esta manera. Dice: prefacio. El destino de la Atlántida, el éxodo. Las colonias antediluvianas, acuérdese, cuando los dioses vivían entre los hombres. Si usted no lo sabía, los hijos de Dios se vinieron a las mujeres. Eran dioses grandísimos, por eso fue que dieron gigantes. Y no se trataba nada más ni nada menos que de seres angelicales. Entonces, cuando los dioses vivían entre los hombres, los vestigios de una raza misteriosa, el legado de la ciencia primitiva, las cavernas de tesoros anteriores al diluvio, todo sucedió ya en otro tiempo, de la leyenda al descubrimiento. Entonces, autoridades anécdotas, Atlántida, epílogo. Vamos a leerlo. Un prefacio. A Nicolás Roerich, en 1874 y 1947, pintor, explorador y filósofo. Yo no había nacido. Entonces dice: en 1874 a 1947, este filósofo, a quien debemos estos versos dedicados a una raza olvidada antes del diluvio, antediluvianos. Nosotros no sabemos, pero ellas sí. Las piedras lo saben. La tierra también lo recuerda. Y unas máquinas surcaban los aires por multitudes. Nos estamos dando cuenta que estos dioses se enfrentaron entre ellos.
Yo los llevo a esta historia porque una vez yo leyendo el sumerio, el libro sumerio, las tablillas de sumerias de antiguas, me di cuenta de un vuelo, de unas visiones que yo había tenido con mi propio Dios, verdadero, el Padre del Señor Jesucristo, el Verbo, la palabra verdad y luz. Y yo había tenido aquello que mi cabeza se reventaba y de ahí salía una luz inmensamente grande y fuera de esa luz que salía un niño, otra persona. Era un niño, era más pequeño. Yo lo veía voltear y voltear en aquella luz inmensa y decía, luz de luces. Somos seres de luz, de la luz verdadera y la luz venidera. Y a todas esas palabras yo no podía darles y yo las apuntaba. De pronto un día me dijo el Señor que yo fuera a unas de las tablillas de Sumeria ya saliendo el internet. Entonces las piedras lo saben, la tierra y todos, las piedras lo recuerdan. Unas máquinas surcaban los aires. Me dijo el Señor, ¿tú quieres ver antes de mi creación, la creación que había? Antes de la palabra, el verbo, dijo Dios, hágase la luz hecha, de Génesis 1 al 31. Antes de esa escritura de la Biblia, de la Torá, de las Sagradas Escrituras, mi creación, alfa y omega, con la palabra, con el verbo mío, la palabra, ya existían dioses aquí, materializados por causa de la Sofía, que es la pistis Sofía, o sea, la sabiduría. Sofía es igual a usted decir, vamos a hablar de aquella piedra que se llamaba la piedra filosofal, que es el hombre con estos huesos, como una piedra, hechos. Entonces, filo es sabiduría y Sofía es la filosofía de cómo fue creado el hombre después de haber sido el hombre creado por divinidad, a dioses, a ser hombres creados por dioses. Entonces nosotros no sabemos, las piedras lo saben y lo recuerdan. Unas máquinas surcaban los aires, un fuego líquido apareció y derramó su luz. Las chispas de la vida y de la muerte, masas de piedra surgieron por la fuerza del espíritu. Se lavan las escrituras, sus sabios secretos. Se lavan las escrituras, las escrituras. Póngale cuidado, sus sabios secretos. Y ahora todo nos es revelado. ¿Quiénes nos velaron las escrituras a nosotros para que nosotros no pudiéramos verlo develado? Los secretos del signo pesos, de la avaricia, de la codicia. Tuvo que venir Dios a exterminar hasta aquellos dioses para mostrar su poderío. Prefacio. Las páginas que siguen están escritas a lo largo de esta huidiza frontera que separa la ciencia de la fantasía. Entonces, dice así que Shemenman e Irsmis paseaba con la Ilíada, que ese libro, no sé si ustedes lo llegaron a leer, de Homero, en la mano cuando encontró la legendaria Troya. El profesor Herman, observe, me confesó de la lectura de la Tierra a la Luna. Entonces de Julio Verne también la indujo a convertirla en novelas, en fórmulas de cohetes, la ficción de hoy, que es la realidad de mañana. Entonces, esta obra se propone atraer la atención de muchos, atrae la atención de los medios científicos, del gran público sobre uno de los grandes misterios de este mundo. Dejó la Atlántida, depósitos de oro y otros tesoros enterrados bajo las pirámides, decía la historia, y la Esfinge, como pretende una antigua tradición, con motivo de la explosión en la Esfinge, que es la pirámide que le cuento yo a usted, donde se escondieron los verdaderos salvados por Dios. Entonces,
¿Cómo pretende una antigua tradición, con motivo de la exposición internacional en 1964, tenía yo un año de nacida, se enterró en Nueva York una cápsula conteniendo 44 objetos testigos de nuestra época, nuestros predecesores históricos, para enterrarla? Pudieron haber actuado del mismo modo, legando a las edades futuras objetos y manuscritos de inapreciable contenido. No le pusieron valor, inapreciable valor, los enterraron para que ninguno de nosotros tuviéramos hoy en día esta historia. Entonces, 1967, tengo yo nada más y nada menos, señor, que 4 añitos. La República Árabe Unida y los Estados Unidos acometieron conjuntamente, me lo debo a mí misma y se lo debo a ustedes, por eso lo llevo, el proyecto de las pirámides, cuyo objeto es someter estos edificios ¿a la qué? A las radiaciones cósmicas, a fin de determinar la existencia y la situación exacta de criptas secretas. Las exploraciones en profundidades realizadas en Gizeh podrían culminar en un gran descubrimiento arqueológico. En nuestra época, en la que ciencia realizaba progresos sin parangongos, en el pasado, que parece llegado el momento de explorar ciertos terrenos desconocidos a fin de anticipar y estimular nuevos descubrimientos. En sus investigaciones, el autor no ha dejado de inspirarse en el precepto de la Galileo, que libremente interrogar y libremente responder. El destino de la Atlántida. Vamos un poquito. El mar y el volcán desatan su furor contra la tierra. En un instante el cielo se volvió completamente negro. Al instante siguiente lo vi convertido en una ascua de fuego. La oscuridad y su rápida transformación sobrepasaban todo el innegable. Se insistía sobre ello y no se me creía. Le contaba a todos y nadie me hacía caso. Dijeron que era imaginado lo imaginable. Entonces así escribía yo como testigo de la erupción del Krakatoa en 1833, libro 1. Véase la biografía al final del libro después. Esta isla de Krakatoa, situada entre Sumatra y Java, fue literalmente levantada, provocando un desgarro del suelo submarino. Una ola de más de 30 metros de altura proyectó grandes buques y los derribó, y pequeñas embarcaciones sobre las costas ribereñas. El fragor de la erupción se oyó hasta en Australia, y la atmósfera sufrió perturbaciones en toda la extensión del globo terrestre. La caída cegadora de piedras y arenas, la intensa oscuridad, solo interrumpida por el insensato fulgor de los relámpagos, truenos, constantes, sordos rugidos del volcán, producían en nosotros una impresión aterradora. Cuenta este marino que asistía al desastre una noche de febrero de 1966. Me encontraba yo a bordo de un vaquebote que atravesaba el estrecho de la Sonda. El extraño resplandor del Krakatoa proyectaba arroz fulgores sobre el mar, y las nubes en que en el momento me acordé del furor del fuego volcánico y de la manera ancestral, ascendente del cataclismo del Krakatoa. Pero con el tiempo se va esfumando el recuerdo y me fui quedando a la larga sin haber sido creíble lo que yo había visto de la Atlántida. Representan en verdad los continentes una morada permanente para las naciones actuales. No abandonarán jamás sus lechos los océanos. A esta pregunta solo podría darse una respuesta negativa con el apoyo de una larga lista de documentos, aunque solo quedados en una historia como del pasado. La ciudad etrusca de Spima, mencionada por Plinio el Viejo,
y por el Trabón como un importante centro del comercio y la civilización, se halla en la actualidad completamente sumergida bajo las olas del Adriático. Dioscurias, la ciudad cercana a Sucumí, que fue visitada por los legendarios, dice, argonautas en su travesía del Mar Negro, yace hoy bajo las aguas, dice, Fanagorias, importante puerto del Mar Negro en la época helénica, está sumergido en el Golfo de Tamas. No se trata solamente de ciudades, sino también de inmensas extensiones de terrenos y de muchas millares de gentes en las profundidades de los océanos. Los movimientos, mire toda la gente que murió, tectónicos prosiguen sin cesar, que toda la superficie de la Tierra, si tomamos en consideración estos hechos, la desaparición de la Atlántida bajo las aguas debería parecernos perfectamente verídica. La Tierra se hunde en el mar y se emerge de él en un tiempo relativamente muy breve. La simple enumeración de estos cambios geológicos es lo que dice el testimonio. De un violento terremoto sacudió a la Atlántida y la hundió. Pero en sí, las nociones adquiridas de la ciencia actual nos confirman la posibilidad de una extensión anterior a la Academia de Ciencias de Urs sustenta desde hace tiempo la opinión de que la Antártida no era ni imposible ni aceptable desde el punto de vista de la geología. De hecho, que es una zona donde se encontraba el Edén, la zona septentrional del Océano Atlántico, podría revelar bajo las aguas ruinas de edificios y otros restos de una antigua civilización tapada con las aguas como en el diluvio. Entonces, dice que está esto a 3.219 metros de profundidad, rastros de plantas de agua dulce. El profesor Hans Peterson, jefe de la expedición, expuso la opinión de una isla que había sido engullida en aquel lugar. Entonces, los foraminíferos son minúsculos animales marinos, testáceos o recubiertos por una concha existente. Dos géneros principales de ellos, los Globoratalis y Menardini. Y los Globorotalia, que Iruncatulinoides, el primero se caracterizaba por una voluptuosa de concha que gira en espiral hacia la derecha y habita en aguas cálidas. La concha del segundo gira hacia la derecha y puede existir también en las aguas frías del océano. Estos dos géneros de animales marítimos pueden servir así como indicadores del clima cálido o frío. Y este tipo de animales los hemos encontrado en este lugar. Entonces, dice que las Canarias, que el tipo de cálido no parecía en ningún lugar por encima de una línea que existe desde las Azores a las Canarias. Entonces, el foraminífero de agua fría se halla en el ¿qué? En el cuadrilátero nórdico del Atlántico. Entonces, vamos a todo esto en un encuentro personal con la historia, el día del juicio final. Dice, el poeta romano olvidado, que es Ovidio, nos da al describir el diluvio la continuación de las crónicas inconclusas de Platón. Había antaño, dice Platón, tantas maldades sobre la tierra de la injusticia y de la maldad, que la justicia volvió a los cielos y se escondió. Y el rey de los dioses decidió exterminar la raza por ser justo, de los hombres por ser injustos. La cólera de Júpiter se extendió más allá de su reino, y él hizo que todos los planetas se enrolaran contra aquella tierra donde estaban aquellos hombres, que es esta raza de hombres. Le sacaron la cólera a su dios. Su hermano de los mares azules envió las olas en su ayuda. Neptuno golpeó la tierra con su tridente, la tierra tembló y se estremeció. Muy pronto no era ya posible distinguir la tierra del mar bajo las aguas. Las ninfas nereidas contemplaban asombradas los bosques, las casas y las ciudades. Casi todos los hombres perecieron en el agua, y los que escaparon falsos de alimento murieron de hambre. De alimentos murieron de hambre. Los que escaparon faltos de sed murieron de sed.
Por las leyendas del antiguo Egipto sabemos que el dios de las aguas, Nu, incitó a su hijo Ra, dios del sol, a destruir completamente a la humanidad cuando las naciones se rebelaron contra los dioses. Debe concluirse que esto estaba de extracción y fue realizado mediante una inundación secreta, la inundación que se dice que en un señor de los mares, un papiro del 12, dinastía de 3000 años de antigüedad, que se conserva en el Hermitage de Leningrado, menciona la isla de la serpiente y que contiene la siguiente pasaje: cuando abandonéis mi isla, no la volveréis a encontrar, pues este lugar desaparecerá bajo las aguas de los mares. Lo digo yo, el dueño. Este antiguo documento egipcio describe la caída de un meteorito y la catástrofe que siguió. Entonces una estrella ya cayó de los cielos y las llamas la consumieron todo. Todos fueron abrazados como Sodoma y Gomorra y solo yo salvé la vida. Pero cuando vi la montaña de cuerpos hacinados, estuve a punto de morir a mi vez de pena y de dolor. Dice, es casi imposible hacerse una idea exacta de los trastornos geológicos que destruyeron la Atlántida, pero el folclore y las escrituras sagradas de numerosas razas no nos proporcionan un cuadro dramático de la catástrofe. Pero yo cuento mi historia, dice, y casi imposible hacerse una idea exacta de los trastornos. Entonces dice, el canto épico de Gilgamesh, que hace 4000 años contiene un relato detallado del diluvio y deplora el fin de un pueblo antiguo con la palabra siguiente: hubiera sido mejor que el hambre devastara el mundo y no el diluvio. La Biblia contiene, ay no, yo prefiero morir en un diluvio y no en ninguno de los dos, pero no en hambre. Aguantar hambre es duro. No quiero, Señor, que me pase. La Biblia contiene el relato, por eso vivo al lado de mi Señor, para comer con su presencia el alimento. Contiene el relato del arca de Noé, que se salvó del gran diluvio en el libro de Noé, el patriarca que previno a Noé del impedimento, desastres antes de subir al abismo. Dice al mismo: vivo al cielo. Encontrábamos significativos pasajes referentes al fuego que vendrá del occidente y a las grandes aguas hacia el occidente. Hace tan solo 18 siglos Luciano escribió una historia muy curiosa que ilustra la supervivencia en el mundo antiguo de la tradición del gran diluvio. Los sacerdotes de Blacker, hoy es territorio libanés, tenían la singular costumbre de verter agua de mar obtenida en el Mediterráneo en la grieta de una roca cercana al templo, a fin de perpetuar el recuerdo de las aguas del diluvio que habían desaparecido por allí. Las ceremonias debían de conmemorar igualmente la salvación del Deucalión. Para conseguir estas aguas, los sacerdotes tenían que realizar un trayecto de 4 días hasta las orillas del Mediterráneo y otros tantos de regreso hasta Black. Entonces, es de notar que esta cavidad se encuentra en la extremidad septentrional de la gran henchedura de Zambek. Este sitio sagrado podría testimoniar la presencia del recuerdo del gran cataclismo en la memoria popular. Una narración difundida entre los bonquinanos menciona una vasta isla que existía al oeste de África y que fue sumergida bajo las aguas en una de las numerosas leyendas que hablan de la desaparición. Entonces dice: al otro lado del Atlántico existen igualmente testimonios extraordinarios de un cataclismo mundial. Entonces el documento dice, se ve una serpiente instalada y dice, vamos entonces también a llevar a lo de Maya. Ellos deberían parecer natural Europa y África, sino también a las Américas. Un códice maya afirma que el cielo se acercó a la tierra y que todo pareció un día, incluso las montañas desaparecieron en un día bajo el agua. El códice maya llamado de Dresde describe de forma gráfica la desaparición del mundo
En el documento se ve una serpiente instalada en el cielo que derrama torrentes de agua por la boca. Unos signos mayas dicen de apocalípticos de cuando la serpiente derrama mucha agua para destruir. Unos signos mayas nos indican también eclipses de luna y de sol. La diosa de la luna, señora de la muerte, dice, presenta un aspecto terrorífico, sostiene en sus manos una copa invertida de la que manan las olas destructoras. Y dice, el libro sagrado de los mayas de Guatemala, el Popol Vuh aparto, dice, un testimonio del carácter terrible del desastre, dice que se oía en las alturas celestes el ruido de las llamas, la tierra tembló, los objetos se alzaron contra el hombre, una lluvia de agua y de brea descendió sobre la tierra, los árboles se balanceaban, las casas caían en pedazos, se derrumbaban, las cavernas y el día se convirtió en noches cerradas. Los hijos de los dioses, de los ángeles caídos, gigantes inmensos, todos eran destruidos y dañados. Entonces dice, el Chumbalam del Yucatán afirma, es un periódico, que una época lejana, la tierra materna de los mayas fue engullida por el mar mientras se producían temblores de tierra y terribles erupciones. Antiguamente vivían en Venezuela una tribu de indios blancos llamados parias, en un pueblo que llevaba el significado nombre de Atlán. Esa tribu mantenía la tradición de un desastre que había destruido a su país, a sus gentes, una vasta isla donde ellos fueron protegidos y salvados del océano. Un estudio de una mitología de los indios de América nos permite comprobar que más de 130 tribus conservan leyendas referentes a una catástrofe mundial. No es lícito entonces servirnos hasta cierto punto de la mitología, del folclore, para llevar estas numerosas lagunas históricas que nos dejaron en una laguna, no sabemos nada. Profesor soviético Alfred Monk responde a estas preguntas de forma, como le dijera, narrativamente, netamente afirmativas a lo histórico. Dice, todo es real y verdad. Una leyenda esquimal cuenta, vino luego un diluvio inmenso, muchas personas se ahogaron y su número disminuye. Los esquimales, como los chinos conservan una curiosa leyenda también, según la cual la tierra fue violentamente sacudida antes del diluvio. Hay un bamboleo del eje terrestre, podría explicarse, dicen los chinos, un cataclismo a amplitud mundial, pero la ciencia no conoce causas que pudieron producir tal cosa semejante. Entonces, la colisión con un enorme meteoro habría podido provocar el cataclismo Atlante, a menos que se tratara, como pretenden Oerbinger, del contacto con un planeta conocido de la actualidad en el nombre de Luna. Los hoyos de la Carolina tendrán su origen en caídas de meteoros y meteoros. Estos caracteres elípticos también tienen posibilidades de que hubieran sido, pero no, también dudan de aquello. Las leyendas de los quiches encuentran afirmaciones de los hindúes, de las, dice, Amazonía, cuentan esto que tras una terrible explosión el mundo quedó sumido en temible tinieblas, y que los indios del Perú añaden que el agua subió entonces hasta la altura de las montañas. Aquellos que dijeron, ¿por qué no predica solamente la palabra y no nos hable de esto? Les tengo que hablar a usted. Si usted le ha pedido a Dios que le dé ciencia, el espíritu de ciencia es este. Esto es ciencia. Esto es conocimiento de sí mismos, quiénes somos, de dónde venimos, y conocimiento de ese cielo, de esa tierra y de ese poder que tiene nuestro Dios tan grande de mover todo territorio celestial para destruir cuando hay estas potestades de dioses malignos que estuvieron en la tierra. Entonces, el diluvio alcanzó la altura de un hombre, dice una Avesta. En Perú añaden que el agua subió entonces hasta la altura de las montañas. En la cuenca del Mediterráneo, los relatos referentes del diluvio ocupan más lugares que los dedicados a fenómenos volcánicos en los periódicos de ayer. En la antigua mitología griega se habla de mareas cuyas olas ascienden hasta las copas de los árboles, dejando tras ellas peces trabados en las ramas.
El Sedavesta afirma también que en Persia el diluvio alcanzó la altura de un hombre, de gigante pues. Alejándonos más hacia oriente, vemos que según los documentos antiguos el mar retrocedió en China en dirección sudeste. Esta composición, entonces, todos estos cuentos de los habitantes de América no son cuentos ni historias, sino es la verdad de nuestra historia. Los calendarios de la Atlántida. Existen a través del Atlántico otros lazos entre los antiguos egipcios y el antiguo Perú. Sus calendarios constan de 18 meses de 20 días, con una fiesta de 5 días a fin de año. ¿Se trata de simple coincidencia o de una tradición que arranca de la misma fuente? Un examen de estos antiguos calendarios nos permite fijar la fecha aproximada de la desaparición de la Atlántida, el primer año de la cronología de Zoroastro. El año en que comenzó el tiempo corresponde en el 906, o sea, 6.000. Es la 9.600. Esta fecha es muy próxima a la que, con motivo de su conversación con Solón, dieron los sacerdotes egipcios para la de ¿qué? La desaparición de la Atlántida. Entonces, esta antigua reliquia egipcia que también encontraron con un zodiaco de manera que en el zodiaco esta antigua reliquia egipcia constituía en otro tiempo parte del lecho de un pórtico del templo de Dándera en el Alto Egipto. Fue llevada a Francia por Lelorrain en 1821. Durante generaciones enteras el calendario de Dendera ha constituido para los sabios un enigma indescifrable. Los signos del zodiaco están colocados en espiral y los símbolos son fáciles de reconocer. Nos damos cuenta que Pista y Sofía nos cuenta una verdadera verdad de la verdad cuando vamos a Pista y Sofía. Por eso les estoy leyendo primero estos libros, porque nos cuenta las realidades de todo lo que hizo mi Señor cuando se les apareció en sus eones y les quitó su poder, sus glorias a todos esos dioses. ¿Y qué no hizo el Señor con su luz? Aquí estamos viendo la verdad escondida. La tradición hindú designa a Maneli, la ciudad de Manu, en el valle de Kulu, como el lugar posible en que se vio desembarcar a Manu, la región generalmente conocida por el nombre de Aryavarta, país de los arios. Este capítulo ha sido escrito por el autor del presente estudio al pie del Himalaya. Lo bendigo por traernos estas historias importantes para darnos cuenta de nuestra religión, que no somos una religión sino una relación con un Dios que es bueno y punto. No es de que yo rezo, peco y empato, no. O peco, rezo y empato, no. La semejanza entre el relato de Noé y el de Manú no parece haberse perdido ni ser una simple coincidencia. Son un gran diluvio en un hecho conocido que todas las evocaciones se atribuyen a ciertos personajes elegidos en un conocimiento previo de la proximidad a la catástrofe mundial. La salida del país condenado de la Atlántida fue realizada en barco y también por los aires. Sacaron a estas personas, como dice el Señor Jesucristo, los guardamos en otro lugar mientras 150 días pasara el diluvio que hicieron estos dioses. Existe entre los esquemas una curiosa leyenda según la cual habrían sido transportados al norte glacial por gigantescos pájaros metálicos. ¿No nos hace esto pensar en la existencia de qué? ¿De aviones? En aquella época no, prehistórica no. Entonces en naves espaciales. Entonces el aborigen del territorio pretensional Australia tienen también una leyenda del diluvio, y en los hombres pájaros, Karan, jefe de la tribu, dice: dio a Kaab y a Keirk. Cuando el agua llegó, estos dioses vinieron por nosotros, invalidó los brazos del mar. Cuando el mar encendió, él cubrió el país entero, las colinas, los árboles, en una palabra todo. Entonces lo propio Karan levantó el vuelo y se instaló a lo largo de la y sigue Lima, observando por los hombres pájaros. El canto épico de Gilgamesh, que nos da también un cuadro dramático al desastre planteado. Una nube negra se eleva desde los confines del cielo, todo lo que era claro se volvió oscuro. El hermano no ve a su hermano, los habitantes del cielo no se reconocen, los dioses, dice, temían al diluvio,
Los mismos dioses huyeron y atendieron al cielo de Anú. ¿Quiénes eran esos habitantes del cielo? ¿Quiénes eran esos dioses que tenían el diluvio? Al diluvio y se refugiaron en los cielos. Y si hubieran sido estos etéreos, no se habría sentido aterrorizado por el furor de los elementos. Cabe suponer que estos habitantes del cielo no eran otros que los jefes del furor de los elementos. Cabe también que eran los jefes de la Atlántida que tenían aviones, élites, masones, incluso astronaves a su disposición, y creen que ahora en esta venida de mi Señor Jesucristo se van a salvar como hicieron en otras épocas. Les va a salir estas bombas atómicas y naves espaciales en la prehistoria. Les va a salir todo muy mal, pero yo no me voy a meter ni con la 1, ni con la 2, ni con la 3, ni con las colonias diluvianas, en estado del que la ONU no sabe nada. No me voy a meter con ellos. Los hombres sabios de la Atlántida vislumbraron una posibilidad de fabricantes de oro. La idea siguiente, de que había una posibilidad de escapar de por lo Mediterráneo, el peligro enigmático, a las inmensas tierras asiáticas y fundando colonias. Hasta donde sé, Top, el libro de Top lo cuenta todo. Cuenta nuestro Top que Dios, que es Noé, lo libertó con otras personas y lo guardó en una esfinge, lo guardó allí hasta que todo dejara de existir y volviera esta generación en la que estamos nosotros. Vamos a dejarle esta palabra a nuestro Dios en esta hora, llevándonos nosotros al Evangelio de Cristo y diciéndole a usted, gracias por escucharnos. Vamos entonces ahora a Pista y Sofía. Ahora vamos a hablar de unos exploradores estuvieron y encontraron vida debajo de la Antártida. Así que vamos a hablar otro poquito mientras vamos al otro libro para poder hablar de Pista y Sofía, de aquel Noé que perdió el tiempo dizque haciendo una barca para poder sacar a la gente rescatada. No fue así. Entonces la Antártida nos va a mostrar unas ciertas cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta de que nos han ocultado cosas sobre religiones. Entonces no vamos a hablar de religiones, sino que vamos a hablar de una relación de un Dios todopoderoso. Un Dios que cuando hizo los cielos y la tierra, cuando mandó a destruir a Sodoma y Gomorra, cuando el diluvio, no es nada más ni nada menos que dicen que es otra generación, que es otro Dios. No, es nuestro Dios el que está haciendo la bendición de su obra. Entonces vamos otra vez un poquito a esta parte. Las Puranas mencionadas a los Sanakadikas, dos ancianos de dimensiones espaciales. La existencia de estos seres es inexplicable si rechazamos la posibilidad de viajes espaciales en la antigüedad. Entonces, las escrituras de la India hablan de la montaña Mera, un centro del mundo. Por una parte se identifica como el monte de Kai. Entonces, en el Tíbet, por otra, se presenta que se eleva hasta una altura de 84 yojanas. Entonces, son 662 kilómetros por encima de la Tierra, que hay una profundidad. Va. Puesto que una navegación interastral sería imposible sin conocimientos astronómicos. Entonces, el libro de la India cuenta que en el monte de Sastra, para salvar la vida del agua, le siguió pero no alcanzó. La cumbre donde sube esta única montaña es una cumbre donde muestran que el zodiaco de Dendera de Egipto preciso es en la época del Clice Girandón. Entonces nos muestra un poco de cosas tan importantes.
Nos muestra cosas tan importantes aquí que es bueno verlas, como los textos sagrados, los mitos, el folclore de todos los países mencionan el gran diluvio que anegó la tierra en una época remota. Y este cuadro de Bruni representa el diluvio, se conserva en la Catedral de San Isaac en Lejindra. Entonces, Leningrado, foto del diluvio, cómo gente pudo pintar aquello, por qué remota este misterio bajo relieve sobre un sarcófago de Palenque, México, puede ser interpretado como osmandos de un avión o de un cohete. Época maya reproduce representación de un piloto antes sido con autorización del periodo de Noir. El Blanc París dice Quetzalcóatl, el enviado, dice, divino, que trajo a la tierra la civilización maya, o un cosmonauta, pero dice nauca, tocado con un casco espacial. La foto de Jean Bollin, un pintor, hizo aquello donde llega aquel hombre supuestamente a salvarlos, pero allí fue donde dice el Señor Jesucristo en Pista y Sofía de que no es como dijo Moisés, que ellos habían hecho un arca, no, que el Señor los traspasó, Dios Todopoderoso los traspasó a otro lugar, mientras el huella de un zapato hallado en una capa calcárea de Nevada, y que pertenece a una época anterior a la de aparición del hombre en Techitlán por James Chuntes Ives Baljutos. Entonces, en el 1931, quien pudo dejar en la greda del desierto de Gobi esta huella que data de hace varios millones de años y que maneja, no obstante, la pisada de una suela, una foto publicada en la revista de Soviética, Shema 1961. También los marcianos frescos rupestre pintado hace unos 9000 años en una roca de Tassili, en Sahara, foto de Hetier, también de unos marcianos. Y viene ahora Los seres sin boca, pinturas prehistóricas descubiertas en la región de Kirkby en Australia. Se trata de astronautas cubiertos con su traje espacial. También muchas huellas en el siglo XV. Los conquistadores españoles descubrieron este candelabro de los Andes, que según Beltrán García podría ser un gigantesco sinógrafo construido en la época de la civilización preincaica, colección en sus caminatas por las Américas. Entonces, son muchas muestras. El territorio que no conocen la monada ni poseen caballos, ganados, mulas, ni ningún otro animal doméstico. Los conquistadores españoles tuvieron noticias de la tradición azteca. Reviera puestos avanzados ocultos en las junglas, provistos de depósitos de víveres, de tesoros. En el momento en que los invasores desembarcaron en México, la existencia de estas bases reservadas estaban casi obviamente no olvidadas. Entonces suscriben el hecho de que se haya descubierto jamás una de estas ciudades, y que lo que tramaron fue hacer los portadores de la antorcha de la civilización. Existe en el libro de los muertos una evocación de Thoth, dios de las letras y las ciencias, que había nacido en un lejano país, ponga cuidado, del oeste, en una ciudad situada a orillas del mar, que habla de la Antártida, con 2 volcanes activados en sus proximidades. Un día algo extraordinario tuvo lugar en el país de Thoth. El sol se oscureció y los propios dioses se sintieron aterrorizados, pero el sabio Thoth les ayudó, que Thoth Egenot ayudó a escapar de los lugares amenazados en dirección a un país oriental, al que llegaron atravesando las aguas. En otro tiempo dice que Thoth
Trimegisto, Enoc. Entonces leer estos pasajes, Enoc lo cuenta, era Noé. Pasajes en un antiguo libro Egipto, uno no puede por menos de pensar en la Atlántida. Entonces la filosofía, el astrónomo del observatorio de Argel, Filipov, ha descubierto nuevos datos de un viejo texto conservado hasta nuestros días en una pirámide de las dinastías 5 y 6, como el dios Tob estaba ligado al signo zodiacal de Cáncer. El sabio concluye que la llegada a Egipto de este portador de la civilización debido a producir cuanto el icónomo vernal estaba en Cáncer, o sea, hacia 1756, Hermes, se cuenta que el dios Hermes, a menudo identificado como Tob, con Tob, sintió tanta compasión hacia una raza que vivía sin conocer las leyes, que le enseñó la ciencia y la religión, las artes y la música, y que de ahí salió a Abraham. Y después subió al cielo Hermes, como Enoc, enseñó a los hombres a escribir sus pensamientos, a observar sus estrellas, tocar la lira, curar el cuerpo y fundir los metales. Hermes, 5, Mercurio, hijo de Zeus, que era lo que decían. Y este Hermes era uno de los hijos de Noé. Maya era mensajero celeste de los dioses, e incluso a los hombres la noción de los seres divinos. De hecho, el nombre de Hermes significa en griego el intérprete, nieto de Atlas. Era ascendencia de nada más y nada menos que de Abraham. Dice, se representa habitualmente al Mercurio o Hermes, dando a entender Mercurio la mente de nosotros en oscuridad, para venir a hacer la piedra filosofal, que es el hombre perfecto, el hombre oro. Entonces dice él que se representa habitualmente el Mercurio Hermes calzado con sandalias aladas, un pequeño casco alado en la cabeza, y en la mano un caduceo bastón con alas y serpientes, emblema de su misión de emisario de las potencias celestes del Dios Todopoderoso verdadero, antes de abandonar la tierra para subir de nuevo a las estrellas, como también fue llevado Elías. Hermes llegó a la humanidad, les trajo la potencia celeste a la humanidad, sus tablas de esmeralda, en las que puede leerse lo que está arriba es idéntico a lo que está abajo, y lo que está abajo es idéntico a lo que está arriba. O sea, hay otro mundo arriba, para realizar las maravillas del único, los descubrimientos de la ciencia moderna, del uno, del Padre, los campos de la biología, la astronomía y la física de quien creó aquel. Nos han demostrado la similitud entre los infinidades pequeño y lo infinitamente grande. Nos demuestra así la verdad de la ley de Hermes. Las tablas de esmeralda contienen también el pasaje siguiente: puesto que todas las cosas deben su existencia a la voluntad del único, del todo, del todopoderoso, el único, y que por eso ni los dioses conocen los tiempos de Dios y en qué tiempos Él puede hacer un rebote de cambio del mundo. Por eso nadie podía adivinar. Todo el mundo estaba predicando una noche, de pronto estaban predicando sobre el reino, sobre el futuro, las maravillas del futuro que iban a ver. Mujeres en una relación que tenían de pastoras, tenían aquel encuentro en Cartagena, por ejemplo, con millares y millares de mujeres en aquel encuentro, donde las mujeres les estaban predicando prosperidad, abundancia, y nunca le predicaron a la pastora que en 3 meses se moría, y pedían 3 lotes, las 3 vidas, el poder de 3 meses, donde le hubieran podido a ella decir: usted se va a morir de COVID, y 2 más. Entonces, todo esto son ciencias de los ciegos, y que viene este Hermes Trismegisto a traerles un conocimiento dentro. Yo lo digo y les estoy llevando a esto porque a mí ya me pasó, porque ellos se han presentado donde mí, porque ellos desde siempre me han hablado, y hasta que ya me dijo el Señor Jesucristo, me dijo que este conocimiento no lo habían conocido todos los discípulos, que lo habían conocido unos pocos, porque no lo creían.
pero que esto no se trataba de una religiosidad en la que vivía todo el mundo santo, 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 y bregando, no, orar sin cesar, porque es necesario buscarlo y buscarlo y buscarlo hasta que lo encuentres. Y yo mucho tiempo le perdía yo a la oración, al ayuno, a la vigilia y a la Biblia, y resulta que no era tiempo perdido, era tiempo ganado, tiempo donde la belleza del alma y el corazón se fueron manifestando y la pureza hasta conocer ese amor dentro de nosotros que ya no nos deja sino amar y amar a las personas que más daño nos hayan hecho. ¿Por qué? Porque la cosa es de esta manera, que la luna es el agua, el Padre es el sol, el aire lo lleva en su vientre, el amor está aquí en la tierra esperando cuando lo descubrimos y la tierra la nodriza. Entonces en la tierra nos han traído a nosotros, para nosotros no detenernos en lo que es lo bueno, la monada dejarla a un lado, que es la hipocresía, la malicia, la muestra de algo como muy puro en las religiones y muy santo, pero por debajo hay ánimo de lucro, por debajo hay muchas secuencias de otras cosas manifestadas en las mismas personas. Entonces a energía atómica, a sus peligros jámblicos, en el siglo IV estamos hablando, V, a Clemente de Alejandría, al siglo que hablan los escritos de los 42 libros sagrados de los sacerdotes egipcios. Al mostrar estos rollos a Jámblico, se le explica en su autor, era Top, Hermes 36 de ellos contenían la historia de todos los conocimientos humanos, mientras que 6 trataban de medicina, de cirugías, enseñanzas a la humanidad de que se podían curar a sí mismos. Algunos egiptólogos sustentan la opinión de que estos papiros llamados Ebers podría ser un fragmento de esas obras perdidas de Hermes y que ofrece el hijo de Apolo. Fue otro ser divino que llevó a los antiguos griegos a las antorchas de la cultura. Era un gran vidente, músico, mago. Siempre vamos a tener gente que va a tener este conocimiento. Filósofo, yo nunca se me olvida una mañana cuando yo dije, pero ¿cómo hago yo para buscar y encontrar este conocimiento de todo lo que yo veo? Y me dijo el Señor, filosofía. O sea, al filo de la palabra, filosa, pero Sofía, que es filo, sabiduría, y Sofía, ya sabemos, gloria al Señor. Entonces, Orfeo, hijo de Apolo, fue otro ser divino que llevó los antiguos, cuando dice la traición de Babilonia, evocó vistas regulares. Uno de estos misteriosos seres eran Oanes, el dios pez, que era Veroso, sacerdote caldeo, que vivió en la época de Alejandro de Magno y nos ha dejado un legado también en la antigua Babilonia. Las gentes vivían como animales salvajes, lo contaban, pero de las aguas del Golfo Pérsico surgió una extraña criatura, un cuerpo de pez y cabeza humana. Sus pies juntos formaban algo parecido a una cola de pez. Este curioso ser poseía el don de la palabra, aunque los antiguos babilónicos lo hallaban descrito a veces como un animal carente de razón. Entonces, Oanes salía todos los días de las aguas para dar a los primitivos indígenas de Mesopotamia una enseñanza, una nación de un conocimiento de las letras y ciencias y artes de las especies. Enseñó a los primeros habitantes de Babilonia a construir ciudades, erigir templos, redactar leyes, y les explicó los principios de los conocimientos geométricos, como para que nos demos cuenta de que tenemos un Dios tan poderoso que cuando el hombre no quiere, él usa hasta a un pez para que salga en su cola a hablar, cuerpo celeste en el cualquier momento, y todo eso había comenzado a participar. Entonces surgió Dios pez, surgió de las aguas del Golfo Pérsico. Tú eres quien purifica el oro y la plata y mezclas el cobre y el estaño. El bronce es un aleatorio de cobre, una décima parte de estaño, que le están diciendo a él, tú eres el Dios de todos, de convertir todo esto en oro. Pero en sí, en el país del sol naciente, que lo llamaban Garcilasco de la Vega, nos ha transmitido la historia de los incas. El sol antepasado
de la humanidad tuvo piedad de los hombres y envió a Manco Cápac y a Mama Ocllo para enseñarles el arte de hilar, de tejer. A los habitantes del Perú acogieron a los hijos del sol y pusieron los cimientos de la ciudad de Cusco. Según otra leyenda, llegaron del este hombres blancos y barbudos que aportaron a los indígenas los beneficios de la civilización en 1952. Entonces, Lubran realiza análisis sanguíneos de los tejidos de 5 momias que también estaban allí en Reyes Incas, conservando en el Museo Británico, y sus resultados fueron presentados en un informe sometido a la Real Institución Antropológicos. En la sangre de 3 de esas 5 momias habían rastros del grupo A, absolutamente desconocidos entre los indios de América, y ninguno era RH negativo. Entonces, uno de ellos contenía sustancia D y C, con ausencia de C y de E, combinación muy rara entre los indios. Había luego otra momia real inca que poseía la sustancia C, E y C, con ausencia de la D, tipo de sangre verdaderamente único, sin par en nuestra tierra. Entonces, estos los sorprendentes hechos, todo esto que ha sucedido, nos demuestran que los reyes incas no podían pertenecer a la población indígena de América del Sur. Entonces, es de notar también que los conquistadores españoles oyeron a los cortesanos incas usar un lenguaje secreto, incomprensible para sus sabios, unas lenguas raras o angelicales. Una tradición del mismo tipo se conserva en México y Guatemala y Yucatán, donde Quetzalcóatl, que es Cucumach o Cucuclán, es designado como hombre dios, y era un hombre blanco, pelirrojo, barbudo, y tenía sobre los hombros una larga túnica de tela negra, mangas cortas. A continuación de Quetzal llegaron los toltecas, que hábiles artesanos, constructores esculturales, agricultores. La serpiente emplumada o Quetzalcóatl había llegado en un país situado en el este, con el México. Entonces, era una era de progreso, de gran prosperidad en una de las versiones existentes. Dios siempre usó los suyos para que viniera a enseñarle a los suyos. Entonces, la distancia del uno al otro de la mitología se enumera razas abundantes de historias referentes a dioses que vinieron y que vivieron en otro tiempo sobre la tierra, productos de la fantasía. No. Algunos de estos mitos, no. Es indispensablemente evocar la verdad, descubrir las verdades en cada historia de cada país, de cada pueblo, que siempre queda alguna muestra en las tradiciones que se remontan a muchos milenios de antigüedades, a una época en que los dioses transitaban sobre la tierra. Entonces, a mí me tocó en la India vivir un momento de confusión, cuenta, cuando adornado con guirnaldas tropicales, vi cómo hombres y mujeres se prosternaban a mis pies para rendirme homenaje a un dios visitante. Los vestigios de una raza misteriosa, huellas de pasos y retratos. Hay antigüedades, según los datos de la ciencia, el hombre no existía aún en aquella época. Los miembros de la expedición paleontológica y chino-soviética dirigida por el doctor. Entonces, él muestra de que aún así no había vestigios de gente humana, sino dioses que habían pisado esta tierra. En Broken Hill, en Rhodesia del Norte, se ha descubierto el cráneo de un hombre primitivo de 40.000 años de antigüedad, y se conserva en la actualidad en el Museo de Historia Natural de Londres, y se ve en él un bien delineado orificio, sin ninguna de estas estrías radiales que proceden por lo general de un golpe asestado por un cuchillo o por un cuerno o un arma blanca, y es como solo una bala que puede producir falta el lado opuesto del cráneo, lo que exalta el orificio que solo una bala puede producir esto. Entonces, ¿por qué existía armas en estos tiempos? El agujero presentaba una perfecta forma circular y hendiduras regulares. Según la opinión de los expertos, los huesos habían sido cortados con un instrumento metálico y pulimentados
y continuación conforme a la opinión científica generalmente aceptada hace 1.000.000 de años. No existían artesanos sobre la tierra, pero entonces ¿quién talló esos huesos? Porque el que lo curó y el hombre sobrevivió, milagros del infinito vital, quien disparó sobre ese bisonte. Es una época en que el hombre, según se supone, no se distinguía apenas de un mono. Entonces, son muchas las preguntas que se hace en el siglo X, en el siglo VIII. Estábamos en pañales y los españoles encontraron un clavo de hierro de 18 centímetros sólidamente incrustado en una roca en el interior de una mina peruana. Puede afirmarse sin desconocido hasta épocas muy recientes que se trataba de un descubrimiento en verdad sorprendente. Y por eso es curioso, el clavo fue colocado en un lugar de honor en el despacho del virrey del Perú, Francisco de Toledo. Hay algunas de estas cosas más, por ejemplo, se encontraron esas esferas de rocas volcánicas, algunas de las cuales pasan varias toneladas, pesan, están perfectamente talladas. Lo que resulta particularmente sorprendente, había cuenta de la ausencia de todo instrumento que hubiera podido servir para la fabricación de estos lugares. La piedra de tales esferas solo puede ser extraída y considerable distancia. ¿Quién puede fabricar estas bolas misteriosas? ¿Y a qué época pertenecen? Todas estas preguntas se hacen y este Dios, Thoth, el legado de la ciencia primitiva, el legado de la ciencia primitiva cuenta de que él fue el que hizo sus pirámides para guardarse, en que fue una orden de Dios, la filosofía y la física nuclear. Es lo que le puede decir el mundo a todo esto, como los sabios de la India, las estrellas y la evolución. Durante siglos los brahmanes han conservado cuidadosamente la tabla astronómica del Surki Siddhanta, que este texto astronómico de la India antigua. El diámetro de la Tierra está calculado en 12,617 kilómetros de distancia de la Tierra a la lima de establecido en 4, 7 y 198 kilómetros, el número aceptado por la astronomía moderna. Entonces nos estamos dando cuenta que vienen muchos hechos que están representados para hacer una muestra de lo extraña que se representa todo esto, para contarnos hoy de dioses y puras dioses que en la astronomía y en todas partes nos han dejado a nosotros sorprendidos. Por eso venimos a nuestro Padre, Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. ¿Quién creó el cosmos? Nos deja sin palabras nuestro creador. ¿Quién representa la vida? El Padre, Madre, da la vida. ¿Quién es la fuente de toda vida? El Padre, Madre. ¿Quién es el sonido? Todo tiene sonido. El Padre, Madre. Todo tiene sonido, hasta respirar, sus huesitos, todo tiene sonido. Todo, el agua. Entonces, haz brillar tu luz dentro de nosotros y entre nosotros. Dentro de nosotros brilla una luz. ¿Acaso no somos unas esferas de la luz iluminadora de luz? La luz que creó la luz. Somos esferas de Él. Somos seres, chispas divinas de Él. Haz brillar tu luz dentro de nosotros. ¿Por qué clamamos en este Padre nuestro? Clamaba mi Señor Jesucristo. Haz brillar tu luz dentro de nosotros. Entre nosotros y fuera de nosotros, dando a entender, está también en las otras humanidades, en las otras personas, no solo en mí, en todos ellos. Haz brillar tu luz entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. ¿Acaso no creemos de que todo brilla? Usted ve un gatito en la oscuridad y los ojos de ese gatito le brillan a usted, le miran, pero son luces. Y es que hay seres iluminados de luz fuera de nosotros. Fuera de nosotros hay estrellas como los ángeles. Fuera de nosotros hay seres que son los que le dan vida a cada alimento de la naturaleza para que nosotros lo comamos.
hay vida en cada árbol, en cada flor, en cada semilla o fruta que usted coja de nuestra naturaleza. Porque hay 4 poderes en esta tierra manejados por el Padre. Jesucristo nos trajo de regalo el aire, el fuego, el agua. Y la Madre Tierra está con nosotros como piel fuera de la tierra en la que vivimos. Entonces este brillar fuera de nosotros, entre nosotros, para que podamos ¿qué? Hacerla útil. Habemos muchas gentes que hacemos útil esta luz que Dios nos ha dado para aportársela a otros. Y si aquellos no la quieren suministrar, recibir y alimentar con ella, pues vaya y venga. Son muchos los que sí van a creer, como los filósofos, que nadie les creía, pero ahora viendo todos estos personajes de la antropología y de todo, que es un poema titulado Lisao Chun Yun, describe un viaje a través de los aires. Estaba arrodillado ante la tumba del emperador Chun cuando hizo su aparición una carroza de jade tirada por 4 dragones. Chu Yun subió al aparato y voló a la gran altura a través de China, en dirección de la cordillera de Kunlun. Durante este viaje atravesó los aires, pudo observar la tierra sin ser molestado por los vientos, ni por el polvo, ni por el desierto, ni por el sol, ni por el cobijo aterrorizador, sin tropiezos. En una ocasión sobrevoló la montaña Kunlun 53. El emperador Chen Tang, fundador de la dinastía Shang, dio a Qin Kun Chi la orden de construir una carroza voladora. Este ingeniero de la antigüedad obedeció y sometió su aparato a una prueba volando hasta la provincia de Hong'an. Y no obstante, el aparato fue destruido por orden imperial a fin de que el secreto del mecanismo que llevaba no pudiera caer en las manos inadecuadas. Entonces hay un conocimiento que Dios lo está regalando, pero en el mismo momento las máquinas voladoras de la antigua China eran o bien el producto de una experimentación científica o bien una supervivencia de un invento originario de una raza anterior del diluvio. Entonces, como aquellas épocas los chinos carecían de tecnología, debe aceptarse la segunda de estas dos hipótesis, el vuelo de Chun Yun sobre el Kunlun, y nos indica quizá el origen de estos conocimientos técnicos de China antigua, la impotente cordillera del Kunlun. Está es considerado por los chinos como la morada de los dioses. Estos aviones se hallaban tradicionalmente reservados a los emperadores y sabios teolistas, que se suponía actuaban como intermediarios entre los genios de las montañas y el común de los mortales. Una prueba también indirecta de nuestra teoría, según la cual la aviación era conocida en la antigüedad y nos viene dada por la presencia de la expresión carroza voladora en el vocabulario chino y también en el carro de juego donde está Ezequiel. En el curso de estos experimentos y todo eso, lo que nos vamos dando cuenta es para que nosotros, en los mitos antiguos no son mitos, son sabios que han escrito la historia. Vean, encontraron 11 dedos y 3 palabras cantadas, 11 dedos y 3 palabras cantadas. El unisomo consiguen levantar esta mesa de 55 kilos de granito y se trata de un fenómeno de ingravidez. Son muchas las cosas que nosotros nos damos cuenta y nos vamos enterando que hay un Dios de verdad todopoderoso, como la esfinge y la pirámide de Kefren. Tanto Amiano Marcelino, historiador romano, como Ibn Abd sabio árabe, afirma la existencia de tesoros procedentes de la época antidiluviana adánica, sepultados en el subsuelo de Gizeh. Entonces, en el folclore chino existen numerosos relatos sobre la avaricia de la prehistoria en China, que por eso Dios acabó con todo. Jeroglíficos jamás descifrados fueron descubiertos en Faiston, Creta, al lado de una tablilla
minoica, por lo que se le atribuyó a la misma antigüedad de como un carro volador en medio de las aguas. La clave del enigma relativo es que siempre hubo electricidad, cavernas de tesoros anteriores al diluvio, hay museos arcaicos. Entonces la humanidad y numerosas cosas hemos sufrido consecuencias por el paso del ego, el paso del orgullo, el paso de la vanagloria, el paso de la vanidad. Tales coincidencias no son. Siempre Dios lo ha dicho en la palabra. El que reina es el amor, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Y el Señor se ha dado cuenta que la órbita elíptica de la Tierra en torno al Sol, estas chispas de sabiduría que nos dan el Sol, revisten por sí mismas un gran interés. Los antiguos hubieron de poseer más que métodos e instrumentos los resultados grandes de su mente, trabajando con el poder de la palabra y el poder de la mente. Encontraron, cuando los mitos y los historiadores clásicos en China, los habitantes de Chunnan conservan la paz reinaba en el mundo, la paz reinaba en el mundo. En aquella época la paz reinaba en el mundo entero. ¿Crees en aquella época? ¿Crees lo que digo? En aquella época la paz reinaba en el mundo entero. En aquella encontraron un papel solamente con esa palabra escrita. Es fácil regar todas estas leyendas al terreno de la fantasía y burlarse de las viejas tradiciones populares, pero es mucho más difícil valorar globalmente la marcha de la historia. Esta palabra la encontraron en toda parte. En aquella época la paz reinaba en el mundo entero. En aquella época no habían ricos ni pobres. En aquella época, ¿crees lo que yo digo? En aquella época no habían ricos ni pobres. ¿Crees lo que yo digo? En aquella época las gentes vivían centenares de años. ¿Crees lo que yo digo? En aquella época las gentes vivían centenares de años. ¿Crees lo que yo digo? Creo lo que dices. Yo lo creo. Entonces, es fácil regalarle a cada una de las personas aquella palabra que era entregada a todos. No nos queda sino expresar la esperanza de que el mundo moderno se asegure un destino mejor. ¿Cómo? Que nuestros hijos en la leyenda sea que le enseñemos el amor. Esta prédica ha sido para usted de pronto de poco conocimiento, pero que no le hablé de Dios sino de historias de las leyendas, descubrimientos y curiosidades, pero no es así. El Atlántico no debería ser considerada como algo que no nos concierne, y si fuera verdadera, es el diluvio y la tierra sometida, aunque abajo hay vida, sometida a que las aguas la hubieran cubierto y la hicieran desaparecer a nuestra raza, a todo el mundo, por el ego, por el orgullo, porque en sí Dios lo que quiso es que todos sean ricos o todos sean pobres. No era un mundo en el que estamos viviendo ahora, una época donde a uno les toca el hierro, al otro el polvo y al otro el oro y la plata. Entonces, más tangible, si se viera de esta manera, ciudades contemporáneas parecidas a hormigueos quedarán un día sumergidas por un Dios todopoderoso. No me corresponde a mí la última palabra, pero sé que aproximadamente el tiempo que esa palabra será pronunciada y en que su arco iris o un arco iris de conjetura referente a la Atlántida desaparecida, entonces entrará en un gran cuadro conteniendo las ruinas mayas, las pirámides egipcias, los templos de la India, las leyendas de Oceanía, de Arcadia, también acordémonos, escribía antaño el poeta ruso Balmont. El mito griego de Deucalión y Pirro, que ellos decían que se desciende del Parmaso después del diluvio único, seres vivos en un mundo muerto, no es sino una de las numerosas leyendas que se refieren a los supervivientes del último
cataclismo terrestre. El Deus es máxima de las antigüedades griegos que servían para provocar el desenlace de sus tragedias. Entonces podría reflejarse el recuerdo popular de una época que seres superiores aterrizaban con máquinas en esta tierra con sus naves a hacer daño. Los viejos descubrimientos han sido reinventados. El año 160 demuestra la era del griego Luciano, mencionada en la Vera y la historia de una nave que llegaba a la luna. En otro relato su héroe vuela entre las estrellas, pero la engreída empresa de esta astronauta de antaño irrita a los dioses, y esto pone en sin fin sus vasijas cósmicas y los viajes los destruyen. Cada mito oculta un hecho histórico que siempre un dios se llenó de ira, se llenó de envidia. En cambio el Dios que nosotros conocemos, el Dios majestuoso, que dicen no es Jehová, no sé quién sea su Dios, pero el Dios que yo conozco es el Dios que me dijo: ¿quieres conocerme? Y se me apareció como un niño y me dijo: si tú quieres conocerme a mí, te toca ser como un niño, inocente y puro, sin malicia, sin guardar rencor, sin llenarte de odio ni de soberbia contra ninguno, apartándote del mal, tendrás el conocimiento del bien, y sin importarte quién o quiénes te pidieron ese favor, no lo hagas por deseo de ánimo de lucro, hazlo solo por amor. Hoy estamos en unos recuerdos de estos dioses, de este que mandó Dios el verdadero, para que le mostrara al mundo: si usted ve la luz y ve la verdad y se encuentra con la verdad, no estamos hablando de un Dios cualquiera. Las autoridades anedotadas a la Atlántida, algunos espíritus críticos nos dicen a menudo: necesitamos más hechos, pero no debemos olvidar de lo simple. No nos debemos de olvidar del amor. El amor está en nosotros, el amor no hace nada indebido, el amor todo lo soporta. ¿Cómo? Nosotros caminando con el Quetzal o Coatl en México y reflexionando sobre los lazos que unían a estos héroes con la civilización de Alejandría, Atlántica. Más tarde frecuentó la biblioteca de Los Ángeles, de Hollywood, estudiando en ella las crónicas y los conquistadores, las leyendas de indios de América, las leyendas en el Japón. Este hombre tuvo noticia de la existencia de mitos según los cuales la tierra estuvo en otro tiempo unida al cielo por un puente, y esto lo hizo pensar en viajes prehistóricos a través del espacio. ¿Quién nos puede llevar ahora a nosotros al espacio? A mirarlo a Él con amor y con compasión, nuestro Dios. Cada que usted medita en Él, cada que usted lee la palabra, cada que usted entra a su presencia, habla sobre la vida y las maravillas que Él hace con nosotros cuando le creemos. ¿Cuál es su verdad? La palabra de Él es verdadera. Creerle. ¿A quién? A la luz. ¿Y cuál es la luz? El misterio revelado, la luz que nosotros vivimos con Él, el amor y la compasión de Él por nosotros. Entonces son imágenes que nosotros de pronto no nos habíamos metido nunca allí, porque siempre vamos a estar hablando de Dios y del encuentro personal con Él, pero este Padre Nuestro es para ponerlo a uno a meditar. Padre, Madre, o sea, no estamos solos con un Padre machismo, estamos con un Padre Madre, estamos con el vástago Jesucristo, la palabra, el verbo. Somos uno con todo, uno en todo. Fue el sonido, la acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros. ¿Por qué dentro de nosotros? ¿Por qué entre nosotros? ¿Y por qué fuera de nosotros? Porque este Dios dentro de nosotros es el único que pagó un precio en la cruz del Calvario por nosotros. Este precio que Él pagó no fue un precio de agüita sucia, de licorcito, de pecado. No, este precio que Él pagó fue de sangre.
Sangre derramada queriendo decir, el precio mío son ustedes. Entonces, brilla la luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Todos somos seres de luz, todos somos un poder energético de Él, todos somos su sangre, su agua. Ayúdanos a seguir nuestro camino. ¿Quién nos tiene que ayudar? La fe que tenemos con esta palabra, con este verbo que se llama Jesucristo, el verbo, la palabra. Con esta palabra, el verbo, que es llamado Jesucristo en persona, esta palabra se hizo manifiesta a la persona de Jesucristo. Entonces esta palabra, al hacerse manifiesta en la persona de Jesucristo, nos está mostrando a nosotros que el término de Él es en nosotros por medio de esta palabra, el verbo. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Que nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo. O sea, tú y yo somos uno solo. Para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. O sea, nada está independiente de nosotros. Todo está unido a nosotros. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. El amor es el sentimiento que emana del Señor. Nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas. En toda la luz es la verdad, con el amor, la forma, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Porque el amor lo puede todo, el amor no hace nada indebido, haznos sentir el alma de la tierra. Por amor la sentimos dentro de nosotros, pues de esta forma sentimos la sabiduría que existe en todo. Con el amor, la sensibilidad de la compasión, el amor, usted va a empezar a sentir todo esto. No permita que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo, el ego, nos engañen, nos liberen de todo aquello que nos impide nuestro crecimiento en tu presencia. No nos dejes caer en el olvido que tú eres el poder y la gloria del mundo. La canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Todos los días son un nuevo día con Él. Y es cada día muy diferente al anterior. No nos dejes caer en el olvido que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo, porque Él renueva nuestra paz y nuestra alegría todos los días, la canción es diferente. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones, que así sea. Qué maravilloso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la presencia divina, dándole la gloria y la honra a este Padre Celestial, que nos permitió ser la palabra viva y verdadera dentro de nosotros mismos. Con todo poder y con toda gloria, Señor, nos despedimos en esta hora de tu presencia, no sin antes decir, Padre, gracias por sanar a los enfermos y libertar a los cautivos, porque sabemos que tú eres Dios verdadero, majestuoso y maravilloso. Bendito seas, Padre, que vas a ayudar a sanar a estas personas, a liberarlas, Señor, y a entender, Señor, el mensaje, que este mensaje contigo es un mensaje de amor y de compasión. Un amor al Dios Todopoderoso, al prójimo como a nosotros mismos, es aprender a amar todo lo que tenemos alrededor y ante nuestros ojos. Muchas gracias, Padre, por permitirme llegar en esta hora a presencia tuya con mis hermanos, los que me están oyendo y entendiendo en ese lugar, llenos de luz y de amor. Tú los iluminas, Padre, para que su entendimiento, como dice el libro de Marcos, se les abrió el entendimiento y entendieron lo que estaban oyendo de parte mía. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a su pueblo. Gracias, Padre, por maravillarte, Señor, en ellos. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, oh Padre. La palabra y el Padre son uno en nosotros, en cada ser humano. Somos esa piedra filosofal, Padre Santo, que estás apoliendo maravillosamente de esmeralda para poder brillar, Señor, contigo en tu presencia. Amén y amén.